Bueno, ya tenemos las patas cortadas con el rebaje necesario para el montaje, y el próximo paso es prepararlas para hacer los agujeros necesarios para la colocación de los tornillos con los cuales se arma el conjunto. Acá podemos ver una pata perfectamente, vemos los rebajes que tiene. Para todas las situaciones lo mismo. En este caso podríamos llamar, bueno, son las patas del lado, si lo miramos así, si lo miramos de frente al mueble sería del lado derecho, patas del lado derecho. Y estos son los frentes que van atornillados a los largueros, más o menos como lo estoy presentando en este momento. Desde ya, luego tenemos la pata ahí adentro del hueco del bastidor, y si esta fuera la tabla de extremo, así queda el armado final. Para poder hacer el armado de este producto se usan tornillos fix, que después los veremos al colocar, en cantidad suficiente para que tengan la resistencia del caso. El marcado de los tornillos tiene distintos grados de precisión. En este caso, en la pata, no es muy exigido. Así que la utilización de una plantilla, acá ya hay una que está marcada, una pequeña plantilla que confeccionamos para esto, sirve para lograr lo que estamos buscando. Con esta plantilla podemos marcar los agujeros. No hacemos un trazado a lápiz. Podríamos colocar la plantilla y marcar con un lápiz. Podríamos trazar líneas y marcar tomando medidas. Eso es otra posibilidad. Pero lo que vamos a hacer es colocar la plantilla de chapa. Esto se puede hacer de cualquiera de las maneras que se desee, y con una punta hacemos un pequeño orificio, un pequeño punto que tendrá la misión de atajar la púa de la mecha con la que vamos a trabajar y ayudarnos a que no se deslice. Es un método que más se parece al trazado mecánico, pero que sigue teniendo, por supuesto, total utilidad, porque resuelve exactamente lo mismo que en el trazado mecánico. Con respecto a esto, que es el frente, acá hay una plantilla que sirve, aunque es de otra finalidad. Colocamos la plantilla y como no está hecha para usar con el punto, podemos hacer una marca de lápiz. Si nos fabricamos una plantilla igual, con agujeros pequeños, haremos las marcas de la misma manera. Acá marcamos los dos agujeros, y lo único a tener en cuenta es, en este caso, esto se va a atornillar a una pieza de esta manera. Así que por arriba de esta línea, estos agujeros están a unos 12 o 15 milímetros. 12 milímetros estaría bien. Y estos dos por debajo de esto. Estos dos agarran en el centro de esta pieza. Así que no hay absolutamente ningún problema al localizarlos acá o un poco más arriba o un poco más abajo. En cambio como está cerca del borde inferior, tratamos de evitar que se baje cerca del borde y pueda abrir la madera.
Ahora la descripción de los agujeros. Los agujeros, en este caso, van a ser para tornillos de lo que se llama cabeza fresada, en cuanto a la forma, que suelen denominarse fix o recibir algunos otros nombres. Voy a tomar uno grande para que se vea qué forma tiene, aunque no sea el que se va a colocar en este caso. Son tornillos autorroscantes y autoperforantes con ranura en cruz, ranura lo que solemos llamar también Phillips, para que los podamos colocar con una atornilladora a batería o una atornilladora mecánica que nos hace el trabajo más fácil. Así como se ve la forma fresada, estos agujeros se van a hacer con este dispositivo. Se puede hacer en dos etapas, con una mecha y después con una mecha más grande hacer una cavidad para que la cabeza del tornillo quede, digamos, sumergida al ras en la madera. Este es un dispositivo muy práctico, tiene el diámetro necesario para el tornillo que va a ir en esta situación y además hace la cavidad para la cabeza. Con respecto a esto, la situación es totalmente distinta. Ahí lo que vamos a hacer es un agujero en dos etapas. Después en la máquina vamos a ver cómo. ¿Por qué? Porque esto queda a la vista sobre el frente del mueble y por lo tanto lo vamos a tapar con una espiga, que también veremos más adelante cómo se hace. Entonces vamos a usar una mecha común para hacer el agujero. Podemos usar esta misma, pero ya no nos interesa esta parte, no vamos a hacer que esto trabaje. Y luego con una mecha de mayor diámetro agrandaremos una parte de ese agujero para que podamos colocar una espiga de madera que tape y le dé una terminación realmente vistosa, correcta, bien terminada al frente del mueble. Estos dos tornillos son los que lo van a sujetar al larguero. Esos van a ser tornillos más largos, pero en todo el mueble usamos tornillos de 5 milímetros de diámetro, único diámetro, para no tener que andar alternando mechas y complicándonos con medidas si variamos las longitudes. Por ejemplo, en este caso, la longitud del tornillo es crítica porque si ponemos un tornillo demasiado largo va a salir por el frente. Entonces un tornillo de 40 milímetros acá va a andar con lo justo y va a agarrar con la suficiente resistencia como para que haga su trabajo correctamente. En el paso siguiente vamos a ver en la máquina de agujerear cómo se hacen estas perforaciones. Se hace la marcación de todo y se traslada a la máquina de agujerear, que puede ser cualquier máquina de agujerear que nos permita hacer agujeros perfectamente perpendiculares a la superficie. Ahora ya nos encontramos en la máquina de agujerear. Que en este caso es una máquina de pie, pero puede ser cualquier máquina de agujerear que nos permita hacer perforaciones perpendiculares a una superficie y no necesitamos potencia ni prestaciones especiales. Son agujeros en madera, así que no tienen mayor exigencia. Lo primero que vamos a ver es los agujeros en la pata, los agujeros necesarios para el armado, para fijar después la pieza que va en esta posición. Como
la altura que tenemos acá es equivalente a una de estas tablas, vamos a usar la tabla como apoyo y vamos a ver lo que ocurre usando la mecha que incorpora el accesorio para hacer la cavidad para la cabeza del tornillo. Vamos a colocar la mecha en el mandril, ajustamos y vamos a ver qué es lo que pretendemos alojar en ese agujero que vamos a realizar ahora. Esto es un tornillo de 5 por 40, 5 milímetros por 40 milímetros de largo, que va a permitir fijar 3 tornillos de estos, la pata, a el frente del mueble. Bueno, vamos a hacer los agujeros para que se vea cómo quedan al terminarlos con esta mecha. Aquí tenemos resuelto entonces el caso de la perforación de la pata. El tornillo va a quedar hundido levemente en la pata y si prestamos atención va a tomar una buena porción de la pieza frontal para que la sujeción sea adecuada, además del adhesivo que va en este caso también en todas las caras de contacto. Ahora vamos a ver cómo hacemos el orificio correspondiente a el frente con el cual armamos el mueble. Hacemos una mecha común de 5 milímetros para que veamos que con cualquier mecha se puede realizar esta tarea. En este caso, esta es la cara exterior y esta sería la cara interior. Eso es solamente por elección, porque consideramos que la calidad de esta cara es mejor que la otra. Y ahí hemos logrado los agujeros en los que colocaremos tornillos de este tipo, del mismo tipo, pero de mayor longitud, porque son estructurales y tienen que sujetar el larguero, que a su vez, como va
en veta de punta hay que tomar una porción mucho más grande de madera, pero nosotros tenemos que ocultar los tornillos en estos agujeros. Para ocultarlo vamos a hacer una perforación con una mecha de mayor tamaño para que la cabeza del tornillo entre, y vamos a colocar una espiga. En este caso está entera, las vamos a cortar en tamaños pequeños para hacer tapones. Una espiga que va a ser la que tape el agujero una vez que el tornillo esté colocado, todo encolado, apretado de manera definitiva. Cuando está el mueble armado, para su terminación colocaremos espigas. Este caso es una espiga comercial de 10 milímetros por 40 milímetros de largo que se puede comprar en cualquier comercio, pero que como es muy larga para la finalidad, hay que recordar que nosotros vamos a entrar media tabla porque vamos a hacer un agujero de medio espesor de la tabla, que corresponde a 1 centímetro. Esta espiga nos permite hacer 4 tapones que se harán cortando con sierra la espiga en 4 pedazos y sacándole un poco de punta para que entre con relativa facilidad. Para hacer ese agujero vamos a utilizar la mecha de la medida adecuada a la espiga, en este caso son 10 milímetros. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla porque las mechas tienden a morder en la madera y seguir de largo, aumentando la profundidad más allá de lo que corresponde. Entonces vamos a usar un accesorio de tope que lo colocamos en la mecha, le damos aproximadamente la profundidad que queremos que tenga el agujero. Ahora lo vamos a ver una vez que sujetemos el tope. Este es un tope de aluminio, de fabricación del taller, no es una herramienta que haga falta buscar o comprar, aunque en realidad en algunos casos se puede conseguir ya fabricada, y con eso vamos a hacer la cavidad donde va a quedar escondido el tornillo. Podemos utilizar en este caso el mismo mandril porque la capacidad de este mandril es hasta 10 milímetros, 10 o 13, depende de, creo que este es de 10 milímetros. Sujetamos la mecha, recordamos cuál es la cara que consideramos buena y con suavidad perforamos hasta que el tope haga tope. Las marcas que quedaron acá va a borrar el lijado posterior, pero podemos ver vamos a hacer presión aprovechando la mecha que está colocada para que se vea que el tornillo va a quedar oculto, y luego colocaremos la espiga correspondiente para taparlo. Con eso vamos a tener una terminación prolija, totalmente apta para el pintado final y para una buena vista del producto. Bueno, vamos a ver ahora el armado del bastidor de la base que estamos construyendo, o sea, el marco perimetral dentro del cual va a ir la cubierta
formada por tablas que son las que van a soportar el futón o el colchón definitivo. Acá arriba de la mesa está lo necesario para armar. Tenemos en la mesa una de las reglas y hemos agregado otra en un costado para que nos haga de escuadra de fondo. Es un auxiliar para que durante el armado tengamos la posición correcta de las piezas, y lo que tendríamos en definitiva son larguero, la cara buena hacia afuera, la cara impecable, eliminamos del larguero las pelusas que puede haber resultado del corte con la sierra. Por supuesto, esto lo hacemos de la cara interna, porque la cara externa va a recibir su lijado en el momento que corresponda. Tenemos dos punteras con los agujeros ya rebajados para que las cabezas de los tornillos queden ocultas. Hacemos el mismo procedimiento. A esto lo vamos a ubicar donde quedaría una vez que esté atornillada. Primero para que se pueda ver y segundo para que ocupe el lugar que necesitamos para que después al atornillar nos encontremos con el tamaño adecuado para que el atornillador no choque con la mesa. Dos en cada extremo, son 8 tornillos, adhesivo de poliuretano, que es lo que vamos a usar, y un auxiliar muy recomendable para este tipo de trabajos, que hace que los tornillos autoperforantes que vamos a usar entren con suavidad en la madera sin que el ajuste sea más para la fricción del tornillo que para la tracción que hace para fijar las piezas. Si los tornillos entran muy ajustados, el atornillador o el esfuerzo de la mano no va a hacer que estemos apretando, sino que va a gastarse en hacerlos girar. ¿Qué tenemos? Normalmente lo que puede ser de mucha utilidad es jabón blanco común y corriente, del que se usa para lavar. Lo humedecemos y le ponemos una ínfima cantidad. ¿Por qué no una grasa? ¿Y por qué estamos usando jabón? El jabón, ablandado con agua, va a ser un excelente lubricante para esta función. Pero adentro de la madera se va a secar, va a desaparecer su cualidad lubricante y hasta yo podría decir que va a fijar el tornillo. O sea, va a volver más difícil el aflojado accidental del tornillo. Así que bueno, como se puede ver, un poco de jabón blanco, un resto de jabón blanco común del que se usa para lavar, que tendremos en un recipiente con una mínima cantidad de agua, cosa de que se ablande y nos permita colocar una pequeña cantidad en los tornillos que vamos a colocar ahora. Bien, aplicamos el adhesivo de poliuretano, siempre con tendencia hacia el interior para que no brote
demasiado adhesivo hacia afuera, lo que obviamente provoca que se ensucie el exterior de la pieza y que nos veamos obligados a retirar ese exceso de adhesivo y hacer más pesado el trabajo de lijado. Bien, con una punta adecuada, un torque alto para estar seguros de que vamos a apretar. Le prestamos particular atención a el nivel entre las piezas. Y apuntamos el primer tornillo. Siempre puede haber un deslizamiento antes de darle el ajuste final. Corregimos para que queden las piezas al ras. Si vemos que no se acomoda fácilmente, aflojamos levemente y buscamos colocar el tornillo inferior respetando la necesidad de que la pieza quede al ras. Le damos el torque final. Con cualquier atornillador que estemos usando, usamos torque alto, porque acá lo que precisamos es fijación. Y estamos usando tornillos de 50 milímetros de largo por 5. Ya dijimos que el diámetro iba a ser uniforme para poder utilizar la misma mecha y los mismos elementos en todo el trabajo. Y con los tornillos de 50 y los agujeros que hemos hecho, tenemos 40 milímetros de fijación dentro del larguero, lo que es más que suficiente para lograr una fijación de muy buena calidad. Vamos a alinear mejor. Podemos valernos del truco de alinear y hacer que la punta del tornillo tome en la pieza que recibe. Como ustedes vieron, no hay detención por el camino porque el enjabonado hace que los tornillos lleguen fácilmente al fondo y a realizar el trabajo que esperamos, que es ajustar. Acá se ve cómo se unió, acá afuera también estamos bien. Si queremos revisar y corregir, ya tenemos entonces un extremo del bastidor armado. Damos vuelta a la pieza. Ahora ya la que queda contra la regla de fondo
es la que está atornillada. Vamos a hacer este extremo. Hacemos la aplicación de adhesivo. El adhesivo de poliuretano, a menos de que lo tengamos estacionado demasiado tiempo, es bastante fluido y funciona muy bien bajo presión. Así que eso es lo que vamos a aprovechar. Acá vamos a usar el mismo sistema de apuntar inicialmente el tornillo. Nos fijamos que esté al ras. Llevamos el tornillo hasta aproximar la ubicación final. Como siempre, las tablas pueden tener algún alabeo. Vamos a usar este tornillo como pivote para ayudar con la mano a que la tabla se arrime y tenga el ángulo que corresponde, recto. Colocamos el otro tornillo, verificamos que estén al ras y procedemos al apriete. Vamos a ver el otro extremo más de cerca. Colocamos el tornillo, alineamos, acá hay un pequeño desnivel, alineamos las piezas, ayudamos con el martillo, aprovechamos la regla de fondo que nos permite empujar para que el tornillo entre sin dificultad. Arrimamos, no apretamos el primero porque si hay algo que ajustar, lo conveniente es que ajustemos todo y después apretamos al final con todo el torque necesario a los dos tornillos. Están al ras. Dos tornillos de 5 por 50 nos dan un bastidor más que resistente. Acá se puede ver en su extensión y en su ubicación. Y ya tenemos terminado el bastidor. Vamos a presentar un par de patas acá para que se vea qué es lo que estábamos buscando. Las patas van a ir colocadas de esta manera, desde adentro, con los tornillos que están previstos para ese armado. Primero vamos a armar todos los bastidores y después vamos a colocar todas las patas, dado que se utiliza utilaje distinto para la tarea de armar el bastidor que para la tarea de colocar las patas. Bueno, ahora vamos a ver en este tramo de video la colocación de las patas. Acá tenemos un juego de patas, como se puede ver, dos de un lado y dos del otro.
que hemos biselado con cualquier herramienta, puede ser lijadora de banda, en la moladora, con lijada a mano o lo que fuera, y hemos lijado las caras para sacarle las manchas o los defectos que pueda tener. Como esto deja bordes muy afilados, con un taco de lija eliminamos esos bordes. Esos bordes son propensos al daño, igual que esta zona, que si hace contacto con alguna cosa cerca del piso, esto va a llevar un pad de felpa o de caucho, pero si hace contacto con el piso facilita el astillado. Entonces todos los biselados lo que hacen es proteger las patas. Al mismo tiempo tenemos los bastidores que ya se han secado con ayuda de un formón. Eliminamos sobrantes de adhesivo y vamos a proceder a la colocación de la pata, que no tiene ningún secreto. Para eso aprovechamos hacerlo en el borde de la mesa, y ahora veremos cómo procedemos a acomodar la pata para que quede bien en su lugar. En este caso la que iría es esta. Y para hacer la colocación aplicamos adhesivo relativamente generoso a las superficies que van a entrar en contacto. No es necesario con el adhesivo de poliuretano colocarlo en las dos caras. La colocamos en su lugar y, por comodidad y también para facilitar el trabajo, fijamos la pata a la mesa, al banco de trabajo que estemos usando. Y en este caso, usando cualquier prensa que tengamos a la mano para un trabajo de este tipo, nos ahorramos el problema de tener que hacer fuerza con las manos para que esté perfectamente arrimada cada una de las superficies. Acá se puede ver entonces cómo hemos fijado todo el conjunto. Bueno, ahora nos encontramos en condiciones de hacer la colocación de las patas en el bastidor que hemos armado anteriormente. A las patas le hemos hecho un pequeño trabajo de preparación que consiste en lijar las superficies para eliminar los defectos, biselar el borde inferior para que no se astille en el uso, en el contacto con el piso, y con un taco de lija sacarle los bordes agudos, también para evitar que se enganche, aparte de que esos bordes agudos pueden lastimar o levantar astillas, se enganche y se desprenda material de borde. Así tenemos la pata completa, lista para su colocación. Al bastidor le hemos eliminado con un formón o una espátula los excesos de adhesivo que salían de la unión anterior, y la pata que corresponde acá se puede ver fácilmente que es, llamémosle izquierda o derecha, depende del punto de donde se mire, la que tiene los recortes necesarios para que asiente en este lugar. Para facilitar las cosas vamos a usar algunas prensas, pero obviamente con el cuidado de arrimar correctamente la pata a su lugar, donde va a quedar colocada, es más que suficiente.
Acá vemos la colocación del adhesivo, no excesivamente generoso, pero sí más generoso que en las otras uniones, y lo colocamos en su lugar. Con alguna clase de prensa nos ayudamos para que esto quede sujeto y arrimamos. No es una fuerza terrible, no es un prensado de encolado el que estamos haciendo, sino que es un prensado para que se arrime correctamente la pata a su alojamiento. De esta manera está bien pegada al larguero, bien pegada al frente, lo va a hacer los tornillos, bien pegada al frente en lo que altura corresponde al frente y al larguero, lo está haciendo esta prensa. Tomamos 3 tornillos y vamos a mirar una técnica para colocar los tornillos, que es la siguiente. Los hacemos entrar y hacer rosca, y después retrocedemos y volvemos a ajustar. Esto lo que hace es liberar la rosca y que todo el esfuerzo de torsión que le hacemos al tornillo vaya para apretar y no para girar o perforar. Eso es todo. La pata está colocada, no necesita ningún procedimiento extra y ya está terminado el proceso que estábamos describiendo.